Capítulo Abre un boquete en tu corazón. Aquel viernes, 1 de octubre, año 28, fue igualmente especial. El sol, según los relojes de la cuna, se ocultó a las 17 horas y 22 minutos. Pues bien, hacia la 3 de la tarde, el maestro se hallaba en la tercera casa, el salón comedor de la residencia de los Zebedeo, donde se celebraban casi todas las reuniones importantes. Jasón lo describió con detalle. Ahí se encontraban los íntimos y un grupo de aspirantes a la escuela de predicadores. La sala estaba al completo. Calculé unas 70 personas. Tras una serie de consejos del maestro y de Andrés de cara a la inminente segunda gira de predicación por la Galilea y parte de la Decápolis, Jesús entró en su tema favorito, el Padre Azul. Insistió en un asunto que nunca quedaba claro para la mayoría: cómo materializar el abandono en sus manos. El rabí insistió en que era muy simple. Imaginar a un bebé en las rodillas de su madre, argumentó, esa es la clave. Tomás lo interrumpió, ¿pero cómo se hace? Ya estoy en las rodillas de mi madre. Las risas surgieron espontáneas. El Galileo disfrutaba con la ingenuidad del incrédulo Tomás. Sí, repitió el discípulo, ya estoy en las rodillas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? La respuesta de Jesús fue inmediata. Para desear hacer la voluntad del Padre Azul, solo tienes que abrir un boquete en tu inteligencia. Permite que Él te ilumine. Alguien estalló. Ese borrico no tiene inteligencia. Creo que fue Juan Zebedeo. Las risas volvieron a la tercera casa. Andrés suplicó calma y el maestro prosiguió. Insisto, abrid un boquete. En esos instantes, pardiez, oímos unos golpes, procedían de la azotea. No nos extrañamos, el viejo caserón siempre estaba en obras, las reparaciones eran constantes y el Galileo, tras unos segundos de vacilación, continuó la prédica. Abrid un boquete en vuestro corazón, es el secreto a la hora de hacer la voluntad de Abba. Es fácil. Desaprended, abrid un boquete. Los golpes arreciaron, Jesús guardó silencio y miró hacia el techo. Todos le imitamos y continuó hablando del Padre Azul y de lo saludable que resulta ser su voluntad. Los martillazos se intensificaron. Eran 3 herramientas como poco. ¿Qué sucedía? Nos miramos sin saber y los golpes se hicieron tan intensos y rápidos que el maestro desistió. No había forma de entenderse. Todos, además, estaban pendientes del maldito techo. A los pocos minutos algunos cascotes cayeron en el centro de la sala. El maestro dio un salto, poco faltó para que los escombros le alcanzaran. Y aparecieron unas manos, eran 3 hombres, sin prisa pero sin pausa. Procedieron a retirar las tejas cuadradas y el ramaje que cubría el terrado. Aquello no tenía pinta de ser una reparación. Jesús guardó silencio y esperó. Todos miramos hacia la azotea desconcertados, y se levantaron algunos murmullos de desaprobación. En eso se presentaron Salomé, dueña del caserón, y 2 de las hijas, pero no pudieron pasar de la puerta, demasiada gente, y la dueña, al ver el bosque en el techo, se puso histérica. Al ver el boquete en el techo, se puso histérica. ¿Qué sucede? Gritó. ¿Estáis locos? ¡Mi techo! Los individuos siguieron abriendo el terrado y otros escombros y ramas cayeron en la tercera casa. Juan Zebedeo se alzó y empezó a maldecir a los que trabajaban en lo alto. Andrés pidió mesura. Santiago Zebedeo finalmente consiguió apaciguar a su hermano. Visto y no visto, al poco, por un boquete de 1 metro de lado, vimos aparecer unas parihuelas. Los 3 hombres provistos de cuerdas la hicieron descender hacia el centro del comedor. Salomé gritaba, y gritaba desolada. ¡Mi techo, bandidos! ¡Mi techo! Pero sinceramente nadie le prestaba atención, y en la camilla vimos a un hombre joven, de unos 20 años y con el cabello teñido de rubio platino. Según escuché, era un vecino de Nahum. Se hallaba paralítico de ambas piernas. En la niñez sufrió una caída. ¡Mi techo! Clamaba Salomé. ¡Mi comedor! Esa noche Santa
Claus aclaró en parte la dolencia de Saúl. Así se llamaba el paralítico. El muchacho se había seccionado la médula espinal, provocando una paraplegia, una parálisis bilateral inferior o plural. Resultado, pérdida de sensibilidad en los miembros paralizados, dolor, espasmos y pérdida de control de los esfínteres y a la hora de orinar. La camilla quedó justamente a los pies de Jesús y se hizo un espeso silencio. Los hombres del terrado se asomaron curiosos. El joven entonces, apoyándose en los codos, se alzó ligeramente y se excusó. Rabí, no quiero molestarte. Salomé, desconcertada, lo interrumpió. ¿Y qué pasa con mi techo? ¿Quién me lo pagará? El paralítico no respondió a la dueña y dirigió la palabra al rabí. He oído que abandonas Saidán. Rabí, no me moveré de aquí hasta que me cures. Algunos rieron de la sarcástica gracia. El maestro sonrió conmovido. Yo no soy como esos, prosiguió el muchacho de pelo amarillo. Yo no te abandonaré cuando me cures. Si soy sanado, Señor, ingresaré en tu grupo de creyentes y te bendeciré y hablaré de ese reino invisible y alado en el que creo. ¿Y mi techo qué? Salomé se lo comía con la mirada. El maestro, sorprendido y maravillado por la tenacidad de aquel joven impedido, se inclinó hacia las parihuelas, tomó las manos del muchacho y exclamó de forma que todos pudiéramos oírle. No temas, tus pecados están perdonados, confía en el Padre Azul. Algunos de los presentes murmuraron, ¿quién es este que dice perdonar los pecados? Solo Yahvé, bendito sea su nombre, puede hacerlo. El maestro escuchó los mordaces comentarios y dirigiéndose a los que murmuraban, proclamó. ¿Quién sois vosotros para juzgarme? En verdad os digo que el Hijo del Hombre tiene potestad en los cielos y en la tierra para perdonar los pecados. Y volviéndose hacia el paralítico le ordenó con gran voz, levántate, toma tu litera y regresa a tu casa. Un segundo después, no más tarde, la tercera casa se llenó de luz. Fue una luminosidad azul fortísima que se nos hizo daño en los ojos. Podría compararla con un relámpago, pero azul y sin denotación. No escuchamos el correspondiente trueno. Fue un relámpago muy largo, casi 8 segundos. Salomé y el resto enmudecieron y pensé, ¿dónde está la tormenta? Por supuesto, no habría tormenta, y en la sala amaneció un delicioso olor a misericordia, jazmín. El joven entonces, ayudado por el Galileo, se alzó y dio un paso. Surgieron murmullos de admiración después de un segundo paso. ¡Oh! Y los ahí congregados gritaron emocionados, ¡y el paralítico caminaba! ¿Cómo era posible? Yo estaba perplejo, con la boca abierta. Aquel muchacho tenía la médula seccionada. Ni la medicina del siglo XX lo hubiera remediado. ¿Qué había pasado? ¿Cómo lo hizo? Y al comprobar que era capaz de mover las piernas, el joven de Naúm se lanzó sobre Jesús abrazándole con fuerza. El rabí respondió con otro abrazo y mantuvo al tembloroso muchacho. Pardiez. Se me saltaron las lágrimas. Los murmullos decidieron y el silencio se instaló en la tercera casa. Silencio y olor a jazmín. Silencio y misericordia. El abrazo fue largo. El joven lloraba y gemía. Fueron Andrés y Mateo Leví quienes dulcemente retiraron al muchacho. Le ayudaron a cargar las parihuelas y le abrió paso entre los ahí reunidos. Salomé estaba lívida. En lo alto quedó un boquete de 1 metro de lado. Empezaba a oscurecer. Una estrella se asomó a la tercera casa y brilló feliz. Y recordé lo leído en los diarios del mayor. En ocasiones la extraordinaria misericordia del hombre Dios hacía el milagro. Bastaba que Jesús sintiera piedad hacia alguien y desearía sanarlo para que su gente, los ángeles que lo rodeaban de forma permanente, llevara a cabo el prodigio. Él era el primer sorprendido. Así sucedió en Caná con el vino y en otros muchos lugares. El domingo 3 de octubre, capítulo Tanit. El domingo 3 de octubre, año 28, nos pusimos en camino. Se inició así una segunda gira de predicación. En esta oportunidad por la Galilea y parte de la Decápolis,
El viaje se prolongó durante 3 meses, concluyendo a finales de diciembre del referido año 28. El grupo era numeroso, lo formaba Jesús, los 12, yo 117 aspirantes y a predicadores y otros simpatizantes. Sumé 205 personas, demasiada gente, pensé. El hospital de campaña fue desmantelado y alcanzamos la ciudad de Gamala, al este de Saidam. En poco más de 2 horas, el oso de Canaán viajó en nuestro reda feliz, que Sil le contó su vida. Gamla o Gamala era una ciudad de 20.000 habitantes. La mayoría era no judía. Vivían de comercio de las viñas y de la caza. Instalamos el campamento a 100 metros de la puerta de la ciudad y Andrés trazó un plan básico de trabajo. Cada discípulo, Felipe y los gemelos de Alfeo se hallaban exentos por sus obligaciones en la cocina. Se hizo responsable del aprendizaje de 10 evangelistas. Durante el día visitarían el pueblo, la ciudad del turno y conversarían con la gente predicando la buena nueva. En la noche se reunirían con el maestro e intercambiarían experiencias, planteando preguntas. El Hijo del Hombre, por su parte, dedicaría las jornadas a sus habituales retiros en los que conversaba con Abba, o bien visitaría las poblaciones haciendo himno. En total, nos detuvimos en 11 ciudades y en más de 40 aldeas. Galilea en aquellas fechas sumaba 204 aldeas distribuidas en una superficie de 111 kilómetros de norte a sur por 55 de este a oeste y 15 ciudades fortificadas. La población superaba las 800.000 almas. Era una tierra dorada, bendecida por Dios. Mírase donde mirase, crecían las mies, el viñedo, los bosques o los árboles frutales. La pesca abundaba en sus lagos y ríos y la caza era excepcional. El olivo y la manzana abundaban en las regiones altas. Sus verduras eran cotizadísimas en Jerusalén, siendo consumidas únicamente por las castas sacerdotales. David Zebedeo, a petición de Jesús, mantuvo el servicio de los correos. El cuartel general siguió en el caserón de los Zebedeos, en Saidán. Llegué a conocer 50 correos, todos eran jóvenes y fieles. Si el asunto era urgente o grave, los correos correrían por revelos, incluso en la noche. Cada mensajero recibía un denario por día y la comida. El lunes 4 de octubre llegó al campamento una anciana fenicia, se llamaba Tanit, como la diosa. Era viuda y rica. La acompañaba un cortejo de 50 sirvientes, vestía túnicas de seda que arrastraba por el suelo. Aparecía siempre maquillada, con unas aparatosas pestañas postizas. Se presentó ante el jefe de los íntimos y exigió que Jesús de Nazaret la curase. Andrés respondió en koiné, el griego internacional. ¿Y cuál es tu mal? La mujer alzó la túnica y dejó al descubierto unas piernas gruesas y deformadas como patas de elefante. Los pies eran irreconocibles. Todo era bultos sanguinolentos. Esa noche, en la conexión habitual, Santa Claus habló de una enfermedad llamada elefantiasis, caracterizada por la inflamación y obstrucción de los vasos linfáticos con hipertrofia en la piel y de los tejidos subcutáneos. Generalmente afecta a las extremidades inferiores, a los brazos, escrotos y pecho. Estos últimos pueden llegar a ser gigantescos, colgados hasta la cintura. El ordenador preguntó si se trataba de una elefantiasis filariana o no filariana. Lo mandé a paseo. El grave problema lo ocasiona la picadura de un mosquito que termina entrando en el sistema linfático y obstruye el drenaje. Ante el silencio de Andrés, la viuda hizo un gesto y uno de los siervos depositó una bolsa a los pies del discípulo. Judas de Alfeo la recogió y se la entregó a Andrés. Este examinó el contenido. Eran monedas de plata, muchas. Tengo más, intervino Tanit con severidad. Puedo pagar lo que el maestro me pida. El jefe de los íntimos devolvió la bolsa al criado y prometió a la mujer que lo consultaría con el rabí. Después supe por Felipe que el tono de la fenicia no agradó a Andrés.
y en contra de lo habitual el prudente jefe no dijo nada al señor, pero Tanit no se resignó y cada día al caer la tarde se presentaba frente al jefe de los discípulos. Mostraba sus piernas ulceradas y exigía que el Galileo las sanase. Y se repetía la escena de la bolsa con los dineros. Andrés la devolvía y prometía que lo hablaría con el Hijo del Hombre. La mujer nos miraba con desprecio, daba media vuelta y se refugiaba en su lujosa tienda. Y así día tras otro. En cierta ocasión llegó a ofrecer un talento, 14.400 denarios de plata por la curación. Judas Iscariote, Pedro y el celota se enfrentaron a Andrés y acusaron al jefe de ocultar la información al rabí. Pero Andrés se mantuvo firme, no deseaba molestar a Galileo con un asunto tan desagradable. Eso dijo. Interpreté su actitud como correcta. Aquella viuda era odiosa. Y durante 3 meses, como digo, el maestro hizo entraba en las casas y granjas, conversaba con judíos y paganos, consolaba a los enfermos, compartía la comida que le proporcionaba Felipe, repartía monedas entre los más necesitados, se interesaba por los deseos de los ancianos, ayudaba en los trabajos, sacaba agua de los pozos o colaboraba en los partos de los animales. Y sobre todo jugaba con los más pequeños. Lo acompañé en muchas oportunidades y siempre me asombraron su ternura y curiosidad. Para el Hijo del Hombre, ya lo dije, cada ser humano es una aventura única, una aventura que solo los dioses comprenden. Y me pregunté, ¿cómo es posible que un Dios creador, Él lo es, no conozca a sus criaturas? ¿Por qué necesitaba ser Misterio que resolveré cuando pase al otro lado, pero vayamos paso a paso. Capítulo Asurbanipal. Nunca olvidaré a aquel pintor calvo. El lunes 11 de octubre, año 28, nos dirigimos a la costa oriental del mar de Tiberíades. El llano estaba azul y plata, totalmente dormido. Dejamos atrás Cursi, Gerasa, una ciudad en la que viviríamos intensas emociones, y el grupo se encaminó al sur. Al poco, a cosa de 8 kilómetros de la referida Cursi, a pie de un acantilado rojizo de 44 metros de altura, divisamos unas espesas nubes amarillas. Flotaban sobre las aguas del lago. Todos se maravillaron, pero huyeron con rapidez. Era el disfraz de Lilith y sus diablezas. Eso decían los discípulos. En realidad estábamos ante un manantial de aguas sulfurosas que brotaban a 30 grados Celsius. En aquella orilla y también en la occidental eran relativamente frecuentes. Me tocó estudiarlos a fondo. Y a eso de las 11 de la mañana divisamos el formidable puerto de Hipos, el segundo en importancia en la costa este. Quedamos asombrados. La construcción portuaria formaba un cuadrado. El rompeolas principal tenía una longitud de 120 metros. Partía perpendicular a la costa y se doblaba después hacia el sur. Este segundo tramo superaba los 80 metros. El tercer muelle cerraba el puerto, dejando una estrecha bocana. Había mucha agitación. Numerosos barcos entraban y salían. Era un centro de importación y exportación, especialmente de ganado. Muy cerca a los 200 metros se hallaba el barrio pesquero de Hipos. Sumé 30 casuchas mal encaladas que otras tantas y alegres chimeneas de ladrillo rojo. Humeaba hacia el interior a 2 kilómetros y sobre un cerro de 350 metros de altitud descansaba la ciudad propiamente dicha, Hipos o Susita, fundada en el siglo III a.C. Era un enclave helenístico vinculado al pacto de las ciudades-estado de la Decápolis. La población, alrededor de 30.000 habitantes, era mayoritariamente pagana. Y el maestro decidió acampar cerca del poblado pesquero, mientras Felipe organizaba las tiendas. El rabí optó por dar un paseo por el muelle más cercano, en el que formaba la bocana. El rompeolas principal aparecía cerrado al tránsito. Una patrulla de mercenarios romanos impedía el paso. Comprendía al fondo al zocaire del citado gran
rompeolas se alineaba media docena de barcos de guerra, triremis y 2 quinquerremis. Eran buques estrechos y esbeltos, capaces para una tripulación de 200 hombres. De estos, 120 eran remeros. En los triremis trabajaban 3 remeros por banco, cada uno con su remo. Los costados de las embarcaciones aparecían protegidos por importantes láminas de metal. Supone que los barcos habían sido transportados hasta el Yan pieza a pieza. Se dedicaban básicamente a la vigilancia en el lago. Y en mitad de muelle, entre pescadores, descargadores, ánforas, amasijos de cuerdas y rebaños de corderos que esperaban ser cargados, el maestro se detuvo ante un grupo de pintores ambulantes. Dibujaban a los visitantes por unas monedas. Uno de ellos era especialmente bueno. Jesús, amante de la pintura, se detuvo frente a la obra del que destacaba y la examinó con curiosidad y deleite. Como se recordará, el rabí durante su primera juventud había practicado el dibujo, algo severamente prohibido por la religión judía. En el año 3 de nuestra era, ante el desconcierto de todos y la indignación de unos pocos, el joven Galileo fue a pintar el rostro de su maestro en las losas de la sinagoga. Aquello provocó un terremoto en la pequeña aldea de Nazaret. Las fuerzas vivas se reunieron y amonestaron a la familia de Jesús. El maestro obedeció a sus padres y no volvió a dibujar. Era comprensible que se detuviera frente a los cuadros y que preguntara al artista por la técnica y por sus inquietudes. El pintor respondió en koiné, griego internacional. Era un hombre de unos 30 o 40 años, calvo y con un enorme bigote blanco. Dijo llamar Asurbanipal, como el padre de los dioses fenicios. Era de origen hitita, más exactamente de la región de Nínive, actual Irak, y el pintor preguntó al rabí si deseaba que lo dibujara. Jesús sonrió complacido, puso la mano izquierda sobre el hombro de Asur y respondió negativamente. Yo sabía por qué, durante nuestra estancia en el monte Hermón, el Hijo del Hombre explicó que no deseaba dejar descendencia y que su figura no podía ser dibujada por manos humanas. Al pronunciar esta frase, escribe Jasón en sus diarios, Jesús de Nazaret interrumpió la limpieza del ánade. Me traspasó con aquellos ojos rasgados, incisivos y limpios como la atmósfera de Hermón. Y haciéndome un guiño de complicidad, prosiguió. El corazón aceleró. Entendí perfectamente, eso creí al menos. Su imagen sí quedaría en este mundo, pero confeccionada por otras manos. Y algo más, fue el recuerdo de estas enigmáticas palabras lo que movilizó mi intuición. Y el maestro se alejó prosiguiendo el paseo por el muelle de los pintores. Así lo bauticé desde esos momentos. Quiero creer, por lo que sucedió más tarde, que Asur quedó impresionado por la majestuosa lámina del Galileo y ahí terminó el asunto. 2 días después, el miércoles 13 de octubre, y el maestro hizo en el barrio pesquero de Ipus. Yo le acompañé, visitamos varias casas y al final, siendo la hora 3 de la tarde, golpeó una de las puertas. ¡Sorpresa!, abrió Asur, el pintor del bigote blanco. Era su domicilio. Ahí vivía con su esposa y 5 hijos. Nos permitió pasar y el maestro conversó con él durante más de 2 horas. Hablaron de pintura, del mítico rey Asurbanipal, de la gigantesca biblioteca creada por dicho personaje en el siglo VII a.C. y del poema de Gilgamesh. La verdad es que no entendí gran cosa. El pintor era un hombre culto, pero la vida lo había castigado, según él, por sus muchos pecados. Jesús le hizo ver que no tenía razón. La vida, aseguró el rabí, es una aventura que elegimos, personalmente. La esposa sirvió una delicia pirámide de pastel y fresas. El Galileo y yo repetimos. Esa noche, al regresar al campamento, la intuición volvió a tocar en mi hombro. ¿Podía intentarlo? Aquello no iba contra las normas del caballo de Troya, pardiez, ¿y qué me importaban las normas? Y seguí el consejo de la bella, como llamaba Jasón a la intuición. A la mañana siguiente, 14 de octubre, jueves, acudí al puerto
y busqué al pintor. Azur se alegró al verme. Había quedado sumamente complacido con la visita de Jesús. Lo llamó hombre grande y único, capaz de sacar esperanzas de las piedras. No dije que sí ni que no, y fui directo al asunto porque me había llevado hasta él. ¿Podrías dibujar al maestro? Azur sonrió malicioso, dijo que sí. Pero tendrías que hacerlo de memoria, añadí. Él no va a aceptar posar. Mantuvo la sonrisa y replicó sin pensarlo, claro, puedo, y acompañó la última palabra con el gesto internacional del dinero. ¿Cuánto pides? 2 denarios. Acepté y pregunté de nuevo, ¿cuánto puedo pasar a buscarlo? Estoy de paso, ahora mismo si quieres. Y ante mi sorpresa buscó entre un mazo de papiros, rescató uno de ellos y me lo mostró. Era el maestro. El papiro, aseguró Sur, era de Biblos, la ciudad fenicia, y en consecuencia de la mejor calidad. Lo había pintado al carbón la noche anterior tras la visita de Jesús a su casa. Me pareció sencillamente espléndido y delicado, el trabajo en suma de un gran profesional. Pagué 4 denarios el doble de lo estipulado. E hice feliz al pintor y él me hizo feliz a mí. Cuando me alejé me volví y pregunté, ¿por qué lo dibujaste? Sin dejar de sonreír, Azur declaró, nunca vi unos ojos tan luminosos y un corazón tan noble. Guardé el papiro en mi saco de viaje y lo conservé como un gran tesoro. Que yo sepa, es el único retrato extraordinariamente fiel del maestro vivo. Las pinturas que existen en el mundo son suposiciones e imaginación de los artistas, y me juré a mí mismo que regresaría con el magnífico dibujo. Por supuesto, nadie supo de su existencia, ni siquiera Quesil y mucho menos el general Curtis. El maestro jamás hizo comentario alguno. ¿Lo supo? Es muy posible. Y las aventuras continuaron. Y siguiente destino la ciudad de Tariquia al sur de Yan y en la segunda desembocadura del río Jordán. Capítulo Rabí Piedad. En Tariquea, al sur del mar de Tiberíades, nos esperaba otra sorpresa, una desconcertante e inimaginable sorpresa. Partimos de Hipos el lunes 18 de octubre, año 28, muy temprano. Cubrimos los 15 kilómetros en 3 horas y a un buen paso. Y hacia la sexta mediodía, Andrés dio la orden de acampar. Lo hicimos a una prudencia distancia de la ciudad junto al río Jordán y entre un silbante bosque de álamos de Eufrates. Tariquea era una ciudad de casas de tablas, trabajaba con las tablas y solo sabía hablar de tablas. Su principal industria era la fabricación de toneles para toda suerte de pescado, toda clase de vinos y cientos de frutas. El pueblo estaba acostumbrado al constante martilleo de los talleres. Los primeros 4 días fueron apacibles, nadie molestó. Nadie se preocupó por aquella tropa. Jesús se dedicó a hacer en la ciudad. El resto, los evangelistas, peinó los salones en los que se trabajaba con los toneles y trataron de hablarles de la buena nueva, el reino invisible y alado y del magnífico Padre Azul. Cosecharon algún éxito y numerosos fracasos. La gente estaba a lo que estaba y a no escuchar sermones. Y sucedió lo inevitable. Las noticias sobre las curaciones en la sinagoga de Nahum y en el caserón de los Zebedeos en Saidán volaron. Todo se hacía en lenguas sobre el hombre de la mano en garra y sobre la audacia del joven de pelo amarillo que destrozó la azotea de la tercera casa. Y el viernes 22 de octubre empezó a llegar gente al bosquecillo de álamos. Conté decenas de enfermos y de todo tipo, acompañados por familiares y amigos, tullidos, auténticos y falsos, curiosos, desocupados y pícaros 1000. Por consejo de Andrés se instalaron a 100 de metros de nuestras tiendas. El jefe de los discípulos movió la cabeza negativamente. Aquel nuevo gentío solo podía ocasionar problemas. Esta vez se equivocó. No podíamos engañarnos. A estas alturas de la vida pública del maestro, el 90% de la gente que lo seguía lo hacía por interés. El mensaje de Jesús les importaba nada o muy poco. Eran las asombrosas sanaciones las que verdaderamente los movilizaban y los hacían viajar desde las más remotas regiones. Ahí había gente de Siria, de las islas griegas, de Egipto, de Creta. Era definitiva. En ese mes de octubre del año 28 Jesús era popular, tremendamente famoso, gracias a los prodigios, y eso era lo que buscaba aquella y todas las multitudes que lo seguían. La gente necesitaba la salud y el Galileo
la proporcionaba. Eso era lo único que contaba. Los prodigios además desembocaban en un nombre inevitable, el Mesías. Eso decían las Escrituras, un superhombre llegará a Israel, un superhombre que limpiará a los leprosos y tullidos de sus males y pecados, un superhombre que arrasará ejércitos y elevará la casa de David a lo más alto. Ese era el Maestro, quien había devuelto la vista a los ciegos de nacimiento, el Hijo del Hombre, quien tenía el poder de restituir una mano a un manco, el Hijo del Hombre, quien curaba a distancia, el Hijo del Hombre. Este era el panorama y no otro. El gentío calculé de orden de 500 personas se comportó dignamente por la mañana temprano. 50 o 60 enfermos acudían cerca de nuestras tiendas, se sentaban en la tierra y esperaban que apareciera el rabí. Pero delante se destacaba una mujer negra con un bebé de meses en los brazos. El niño presentaba una enorme deformación en la cabeza. La mujer parecía joven, quizás fuera beduina. No lo supe con certeza. De una vez en cuando, en mitad del silencio, levantaba la criatura por encima de su cabeza y entonaba un triste lamento en un pésimo arameo. Rabí, piedad. Los más necesitados hacían cola frente a la cocina de campaña y recibían de Felipe y de los gemelos de Alfeo algo de la comida caliente. El intendente renegaba por lo bajo y aseguraba que ahí había mucho aprovechado. El Galileo, de acuerdo con la Tabá, huía por la parte de atrás y desaparecía en los campos de cereales, seguido por Sal. Generalmente retornaba a la ciudad de la tarde cuando los enfermos y seguidores se retiraban. Pero el domingo 24 de octubre empezó a llover. Aquello fue una manta de agua. En realidad, la tormenta se inició horas antes durante la noche. Lógicamente, el Galileo permaneció en su tienda. El campamento se convirtió en un barrizal. La lluvia era tan intensa que no se veía a 2 metros. Por supuesto, los enfermos no salieron de sus refugios, salvo una excepción, la mujer negra. La muchachita con el niño en brazos se plantó frente a nuestro campamento y ahí permaneció en silencio bajo el diluvio. Cada 15 o 20 minutos alzaba el negrito sobre la cabeza y cantaba la habitual «Rabí, piedad». Felipe y los gemelos desde la cocina comentaban, a todos nos rompió el corazón, y llegamos a pensar que el bebé estaba muerto, pero no. Como consecuencia de la lluvia, el niño protestó y lloró desconsoladamente. La mujer nunca supimos si se trataba de la madre, lo levantó de nuevo por encima de la cabeza y clamó con gran fuerza, «Rabí, piedad». No supimos qué hacer. ¿Avisamos al maestro? «Rabí, piedad». Felipe aseguró que el niño podía ser un endemoniado. En el Yan habían visto casos similares, niños con enormes cráneos incapaces de valerse por sí mismos. Los espíritus maléficos los esclavizaban. Lo mejor es que perdieran la vida, eso decía. Y en esa estábamos, hacia las 9 de la mañana, cuando de pronto se presentó el Hijo del Hombre. La tormenta, como si supiera, arreció. Las gotas eran gruesas e inmisericordes. Las techumbres de las tiendas no daban abasto y vomitaban caños de agua. Jesús de Nazaret no dijo nada, se quedó mirando a la mujer y así permaneció unos minutos. «Rabí, piedad». El pequeño continuaba llorando, medio ahogado por aquel mar de agua. Supe lo que iba a suceder. La intuición, la bella, nunca traiciona. Y el maestro, sin meditar palabras, se fue hacia la mujer. La cortina de agua lo empapó y lo vi resbalar un par de veces en el barro, pero el Galileo siguió con sus típicas y largas zancadas. Felipe y yo nos mirábamos y al segundo salimos a la carrera. Tras él, Rabí, piedad. Y la negrita levantó al bebé hacia la furiosa lluvia. Una culebrina rasgó las nubes y estalló cerca. El estampido alertó a los seguidores y algunos se asombraron en las tiendas. Fue entonces cuando vieron al rabí, y algunos más de 20 enfermos lisiados corrieron hacia la mujer negra. Algunos levantaban los muñones y pedían misericordia. Jesús entonces llegó hasta la muchacha y sin mediar palabra tomó al bebé y lo abrazó compasivo. Nunca culebrina y nueva detonación. Los tullidos se detuvieron asustados. El agua caía con tanta violencia que lastimaba las caras y las manos. No sé qué sucedió. Jesús no habló, simplemente permaneció abrazado al negrito, protegiéndolo del diluvio. La escena se prolongó durante 1 minuto más o menos. El niño dejó de llorar. La mujer miraba al Galileo con los ojos enrojecidos por el llanto. Tampoco dijo nada. Tampoco se movió, trató de arrebatarle al bebé.
Parecía en estado de shock. De pronto el cielo se volvió azul. No puedo explicarlo, no tengo palabras. No fue el relámpago azul sin trueno que había visto en otras ocasiones. Esa vez fue una luminosidad uniforme, insisto, muy azul, que abarcó todo el cielo, y durante 8 o 10 segundos todo se volvió azul. La lluvia, el campo, las tiendas, la ropa, las caras, todo azul. Creí que me volvía loco. No escuchamos ninguna descarga, y como digo, a los 8 o 10 segundos, toda una eternidad. El cielo recuperó el color habitual. Las nubes panza de burra seguían ahí, pero súbitamente dejó de llover, y se hizo el silencio, un silencio que hacía daño. El maestro devolvió al bebé a la mujer. Pardiez, el cráneo era normal. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la deformación que Felipe y yo acabamos de contemplar? Sentí que las piernas me fallaban. El rabí pudo abrazar al niño durante 1 minuto, quizás 2. ¿Cómo pudo sanarlo? Acto seguido, también en silencio, el hombre Dios giró sobre sus talones y se alejó hacia nuestro campamento. Felipe y yo seguimos inmóviles, como estatuas, con las bocas abiertas y temblorosos. La mujer besó al bebé y se alejó hacia las tiendas de los seguidores. No volví a verla. Y de pronto el intendente reparó en un detalle. Las ropas estaban secas. Palpé mi túnica negra y en efecto verifiqué que se hallaba totalmente seca. Eso era imposible. La cortina de agua nos había empapado. También las tiendas aparecían secas. En cuanto al barro, ni rastro. La tierra se hallaba dura y compacta, como antes del diluvio. Insisto, pensé que me volvía loco, pero no hubo tiempo para pensar. La veintena de enfermos y tullidos que había permanecido cerca de Jesús Nazaret empezó a gritar y a saltar. Los mancos disponían de manos, los cojos tenían pies normales y caminaban, los ciegos veían. ¡Pardiez! Me dejé caer en el suelo desconcertado. Fue una locura. La gente salió de las tiendas y rodeó a los sanados. Todos gritaban y entonaban el nombre del maestro, y volvió a sonar un grito de guerra. ¡Abajo, Roma! Uno de los mancos se sentó a mi lado y contempló en silencio su flamante mano izquierda. Acarició los nuevos dedos y me miró sin comprender. Después lloró sin medida. Finalmente cayó desmayado entre mis brazos. Ahí continué durante largo rato desconcertado. El maestro lo había hecho de nuevo. Había llevado a cabo otra curación masiva similar a la del 17 de enero de ese año 28 en Saidán, pero los malditos evangelistas no lo mencionan. Capítulo El pelicano tartamudo. Esa noche no hubo forma de conciliar el sueño, los pensamientos iban y venían, y recordé algo más. Al registrarse la intensa luminosidad azul, el campamento, el bosque y los campos se llenaron de un agradable y afilado perfume a tintal, a tierra mojada. Pudo deberse a la lluvia, me quedé con la duda. Otra más, y de pronto, al lógico alboroto de los sanados se unieron los gritos de una vieja conocida. Tanit, la viuda fenicia, se planteó en mitad del campamento y reclamó la atención general. Salimos molestos y quedamos igualmente perplejos. La mujer levantó la túnica y mostró unas piernas delgadas y sin deformaciones. La elefantiasis había desaparecido. A la mañana siguiente trató de ver al rabí, pero éste había abandonado las tiendas, ocupado en su habitual retiro con Abba. A los pies de él, Andrés, quedó una abultada bolsa de cuero con denarios de plata. Nos sentimos aliviados, y Tanim montó en su carruaje, desapareciendo. Activé el NCS y Santa Claus propuso que la deformidad del bebé negro podía deberse a una hidrocefalia. El aumento del líquido cefalorraquídeo en el cerebro era causante, sin duda, del aumento del cráneo, concretamente de los ventrículos. Las causas de la hidrocefalia podían ser múltiples: tumores congénitas, secuelas de una meningitis. El buen y paciente Santa Claus preguntó si era una hidrocefalia congénita o adquirida. No supe qué decir, y se interesó también sobre el tipo de patología. ¿Era comunicante o no comunicante? Volví a mandarlo y a paseo, y las sorpresas continuaron. En un primer momento estimé que la sanación masiva alcanzó a 30 o 40 personas, todas del campamento de seguidores que se alzaba cerca del nuestro. Me equivoqué. Esa mañana del lunes 25 de octubre año 28 acompañé a Felipe y a los gemelos de Alfeo a Tariquea con el fin de comprar víveres. Notamos que la gente corría y gritaba. Estaba muy excitada. Circulaban rumores de todo tipo. En los mercados se decía que una tormenta
azul había caído sobre la ciudad y sanando a los enfermos, devolviendo el andar a los paralíticos y la vista a los ciegos. Los discípulos y yo salíamos de nuestro asombro, no salíamos de nuestro asombro. Interrogué a unos y a otros y todos coincidieron. Fue una luz azul. Todo se volvió azul. Después los mancos tenían manos. Los leprosos estaban limpios. A los cojos le crecieron nuevos pies. Tormenta azul. Todos describieron lo mismo que habíamos presenciado en el campamento. El número de sanados se contaba por decenas. Uno de los más excitados era un rufián, dueño de una taberna de mala fama a la que llamaban el pelícano tartamudo. Ahí nos fuimos. El tipo en efecto ya no tartamudeaba y aseguró que la tormenta azul hizo burbujear las cántaras de vino. El tipo con una nariz enorme y afilada no mentía. Yo recordaba lo escrito por Jasón. En una de sus aventuras entró en la taberna en cuestión y fue atendido por el dueño. El sujeto tartamudeaba y mucho. Esa misma noche Jasón tuvo un extraño sueño. En él vio al propietario de la taberna. Al servirle vino explicó a Jasón que el maestro lo había curado. Fue la puesta del sol, le dijo. Aquello lógicamente no encajaba. El dueño del pelícano no fue sanado a la puesta del sol. El prodigio en Tariquea se registró hacia las 9 de la mañana. Durante un tiempo, como digo, no supe qué pensar. Más adelante, cuando conseguí conversar con el mayor en la isla de Madagascar, Jasón me dio cumplida información. Él había alterado el sueño con la finalidad de restar credibilidad a lo narrado. Era lo que denominaban errores de segundo y tercer orden. Por cierto, me pareció una excelente idea y me sumé a la iniciativa de Jasón. Lo anuncio desde ahora, también en mis diarios hay una colección de errores del segundo y tercer orden, es decir, de importancia menor, pero muy aconsejables para restar importancia a lo narrado. Felipe no dio crédito al tunante y retornamos al campamento. Fue en esos momentos cuando caí en la cuenta de otro singular hecho. Tras la tormenta azul, algunos de los íntimos también recuperaron la salud. Ejemplo, Judas Iscariotes. El mayor lo había detectado tiempo atrás. Judas padecía algún tipo de problema respiratorio. Pensó en asma, quizás del tipo bronquial. Las sibilancias, toses y dificultades respiratorias eran elocuentes, y súbitamente a raíz de esa mañana desapareció. Lo mismo sucedió con Bartolomé, el oso de Caná, su tímpano derecho estallado en una pelea con los seguidores de Jehohanán, enero del año 27 en el río Artal. Se recuperó totalmente. No sucedió lo mismo con las varices de la pierna izquierda. ¡Qué extraño! En suma, no supe cuánta gente fue curada en aquel no menos histórico del 20 de octubre del año 28 en Tariquea. Sencillamente perdí la cuenta. Mi cómputo se hallaba en 687, pero como digo, la última sanación incrementó el número de curados a casi 1 millar. En la noche de ese lunes 25 de octubre, reunidos en torno a la hoguera, alguien de entre los evangelistas preguntó al maestro qué había sucedido, qué significaba aquella luminosidad azul, por qué tanta gente fue sanada, quién los curó. Jesús, con cierto aire de cansancio, volvió a explicar lo que ya sabíamos. Son muchos los ángeles que me acompañan, aclaró el rabí, aunque vuestros ojos no puedan verlos, y pronunció una cifra, 170.000. Todos miramos a nuestro alrededor inútilmente. Las 8.000 estrellas centellaron y se burlaron de nuestra inocencia. En definitiva, eran ellos, los ángeles, los responsables de la tormenta azul y de la masiva sanación en Tariquea y su entorno. Esto lo repitió varias veces, pero Juan Zebedeo, el Iscariote y Pedro se negaron a aceptarlo. Felipe entonces preguntó, ¿cómo puede ser que donde no hay mano aparezca una mano? En el reino de mi Padre todo es posible, basta con desearlo, pero no puedo dar detalles, no hay palabras para explicarlo, no lo entenderíais. Y subrayó, no lo entenderíais. Intentadlo, presionó el oso, dinos cómo es posible que aparezca una pierna donde antes no la había. El rabí hizo un esfuerzo, lo intento, pero termino negando con la cabeza. La luz de la hoguera acarició su rostro consolándolo. Comprendí, ni siquiera los científicos y médicos del siglo XX podrían asimilar lo ocurrido. Y Felipe llegó en ayuda del Galileo. ¿Y cómo sabemos, rabí, que esas nuevas manos y piernas son de las del manco y las del cojo? La ocurrencia del intendente alivió la tensión y sugirieron las risas. Después Mateo Leví dio en el blanco con sus palabras. No importa cómo lo hagas o quién lo haga, entiendo, maestro, que el prodigio nace de tu misericordia. Jesús agradeció el acertado comentario. Así es.
Y Tomás, el visco, se interesó. ¿Qué es para ti la misericordia? El sentido de mi vida. No serás Dios si no eres misericordioso. La misericordia es el amor materializado, aplicado, empaquetado. Es lo que distingue a los dioses. Esa noche tampoco pudo dormir. ¿Cómo podía traicionar a un dios? Éramos unos completos necios, empezando por el general Curtis. Pero las órdenes eran las órdenes. Capítulo Los Dédalos. Era de suponer, la noticia de la nueva curación masiva en Tariquea corrió la voz con el Maraví, el viento del oeste, y el 27 de octubre, miércoles, se reunió un gran gentío en los alrededores del campamento, e imaginé lo peor. Pero no, Andrés estuvo rápido. Esa noche, de acuerdo con el Galileo, recogimos las tiendas y, amparados en el silencio y en la madrugada, huimos. Aquel parecía el destino del Hijo del Hombre, huir, huir siempre. Al amanecer, cuando los relojes de la cuna señalaban las 5 horas, 46 minutos y 38 segundos, nos detuvimos en las cercanías de la ciudad de Gadara, también conocida como Gader. Nos encontrábamos en la Decápolis, un territorio controlado por Roma y formado por 10 ciudades no judías. En todas ellas prosperaba el helenismo y en consecuencia la belleza y la cultura y la tolerancia. Gadara era una pequeña metrópoli construida sobre una loma. Probablemente nació al paso de las tropas de Alejandro Magno 300 años antes. Después cayó en manos judías y fue posteriormente liberada por algún Pompeyo. Mientras Andrés decidía el lugar en el que levantaríamos el campamento, Bartolomé nos dio una lección de historia. De aquella ciudad surgieron el poeta epigramático Meleagro y también Menipo, que satirizó a Roma, así como Filodemo, un seguidor de Epicuro y contemporáneo de Cicerón, sin olvidar al retórico Teodoro de Gadara, que llegaría a ser tutor de Tiberio el emperador. El oso disfrutaba y no digamos el maestro. Después el bueno de Bartolomé se enredó con el complejo asunto de los calendarios de la Decápolis. Cada ciudad tenía el suyo propio. Era un suplicio. Andrés eligió uno de los teatros ubicados sobre un cerro a casi 400 metros de altitud para montar las tiendas. Lo hizo a la sombra de los enormes bloques de basalto negro. El lugar era silencioso y discretamente apartado de la ciudad. En aquel tiempo, casi en invierno, no se representaban obras teatrales. A 9 kilómetros hacia el norte se distinguían las aguas azules y plácidas del Yam. Gadara era famosa por sus balnearios de aguas templadas, localizado a cosa de 3 kilómetros en las orillas del río Yarmouk, en el sur cerca del campamento. El terreno descendía bruscamente formado un acantilado peligroso. Fue el único inconveniente. Por las noches debíamos permanecer atentos a la hora de orinar o defecar. No convenía alejarse demasiado. Fueron cuatro días en paz. Disfrutamos del paisaje y el tibio sol. Jesús no se movió. No entró en la ciudad. Se limitó a pasear por los alrededores en solitario y al atardecer, como de costumbre, tras la cena, departía con el grupo respondiendo toda clase de preguntas. Pero el sábado 30 de octubre, año 28, llegaron unos hombres extraños. Eran 10, vestían túnicas blancas y vaporosas, parecían griegos, hablaban en koiné, tocaron una campana de bronce y nos invitaron a sentarnos sobre la hierba. El maestro lo hizo en primera fila junto a la escolta. Nadie sabía quiénes eran, parecían miembros de una secta. Entonces uno de ellos, casi un anciano, empezó a hablar de Dédalo, el primer ser humano que según la leyenda trató de volar, y contó cómo diseñó unas alas de tela, cómo las amarró al cuerpo y cómo las lanzó al vacío, consiguiendo volar desde la isla de Creta sobre el mar Egeo. El oso de Caná asentía con la cabeza feliz y entusiasmado quiénes eran aquellos individuos, y el anciano continuó. Pero un día Dédalo se llevó a su hijo pequeño, Ícaro. Deseaba enseñarle a volar. Fabricó unas alas de cera y las ajustó a la espalda y a los pies del niño, y volaron. El grupo seguía las palabras del griego en absoluto silencio. El maestro aparecía tranquilo y sonriente, disfrutando. Pero el niño, prosiguió el anciano, se soltó de la mano de su padre y voló hacia el sol. El griego, que se las sabía todas, hizo una estudiada pausa, después reanudó la narración. Oh, y las alas de cera empezaron a derretirse. La revelación del griego causó elógico impacto en los ingenuos discípulos y en los no menos ingenuos evangelistas.
Se alzó un gran murmullo. Jesús seguía sonriente, pero a pesar de la excitación del público, el anciano continuó en silencio, y el murmullo y la protesta se multiplicaron. ¿Qué pasó?, reclamó uno de los predicadores. Ícaro cayó al mar, simplificó el narrador. ¿Murió? Los lamentos de los ahí congregados no afectaron al griego, y prosiguió con otra leyenda, igualmente vinculada al deseo humano de volar. Habló de un rey llamado Bladud, inventó unas alas de tela y se arrojó desde un acantilado. Deseaba cruzar el mar y llegar a Troya Nova, actual Londres, pero también se precipitó al agua. De eso hacía más de 400 años. Terminada la charla, el anciano se acercó al público y solicitó unas monedas. Casi todos contribuyeron. El maestro depositó unos haces en las túnicas del orador. Acto seguido dio comienzo a la segunda parte del espectáculo, un trágico espectáculo. 3 de los griegos se desnudaron, quedaron en taparrabos. El resto se dirigió a los onagros que los acompañaban. Descargaron 3 largas varas de madera y una serie de bultos. Las varas alcanzaban las 5 metros de longitud y fueron situarlas sobre los brazos en cruz de los que se habían desnudado. Después, con mimo, abrieron los bultos y extendieron el contenido. Telas embreadas, rectangulares de otros 5 metros de base por 2 de altura. La gente seguía los movimientos con especial curiosidad. Yo presentí algo, y las telas fueron depositadas sobre los palos. Después procedieron a sujetarlas mediante correas. Lo hicieron con minuciosidad. Jesús y yo miramos. En esta ocasión, el rostro del rabí aparecía serio. Supongo que adivinó el desenlace de aquella locura. La parte inferior de las telas fue igualmente amarrada a las rodillas de los hombres pájaros. De eso se trataba, y el anciano que había hablado del Dédalo y del rey Bladud solicitó silencio. Alzó los brazos y recitó una oración, suplicando la misericordia de Dédalo y de Ícaro. A continuación, haciéndose a un lado, animó a los 3 valientes para que arrancaran, y así lo hicieron. Uno de los griegos, alados, inició una torpe carrera en dirección al precipicio. ¡Qué absurdo!, pensé. Para intentar volar se necesitaban unas alas cuya envergadura supera los 45 metros cuadrados, por 10. El hombre pájaro se lanzó al vacío casi 400 metros de acantilado y batió las alas con dificultad. Aquel amartoste no respondió y se precipitó, a plomo sobre las peñas. La gente lanzó un alarido. El segundo y el tercer griego no dudaron, y se arrojaron desde el precipicio con idéntica audacia. Los íntimos y los evangelistas corrieron hacia el filo del cortado. Jesús se quedó atrás, inmóvil y pálido. El segundo alado consiguió planear durante 30 escasos segundos, después se estrelló violentamente. El tercer griego había caído poco antes. Pedro, Felipe, los Zebedeo, los griegos, Quesil y este explorador descendimos a toda prisa hacia el fondo del valle. El esfuerzo fue inútil. Los 3 hombres pájaros presentaban fracturas múltiples. 2 fallecieron ahí mismo. El tercero fue evacuado por la secta en un muy mal estado. Tenía el cuello roto. Esa noche, en torno al fuego, Bartolomé hizo una pregunta curiosa. Maestro, ¿por qué el hombre no tiene alas? Jesús nos sorprendió. En la inmensa creación del Padre Azul, afirmó, hay de todo. Incluso mujeres, interrumpió el incorregible Tomás. Las risas dieron un respiro, pero breve, y el rabí prosiguió con valentía. Sé de mundos en los que habitan hombres y mujeres no respiradores. El maestro nos contempló divertido, hablaba en serio y prosiguió. En otros hay seres con alas. Vampiros, clamó el oso, lo sabía. No, Bartolomé, terció el Galileo, son hombres y mujeres habitados por el Padre como vosotros. Repito, la creación es casi infinita. Hay miles de millones de criaturas ahí afuera. Y señaló el firmamento. Las 8000 estrellas dijeron sí con sus guiños blancos, azules y rojos. De eso, de la existencia de la vida inteligente en el espacio, no me cabía la menor duda. Pero que fueran hombres alados, par 10, y volví a pensar. Estaba de broma, después continuó y habló de seres con cabeza de águila, de perro y de rata. Esa es mi suegra, intervino Pedro muy serio, cabeza de rata. Sí, cabeza de rata, confirmó el Galileo, hombres y mujeres con cola. Oh no, lamentó Tomás, mujeres con cola, nuevas risas, definitivamente el maestro no hablaba en serio, ¿o sí? Nunca lo supe. Después al retirarnos pensé, si Jesús hablaba en serio, nunca mentía. ¿Cómo debía considerar la mitología en general y sobre todo la egipcia en particular? ¿Los dioses con cabeza de halcón o de perro eran fruto de la fantasía egipcia o se trataba de criaturas reales llegadas del espacio? Y el rabí siguió enumerando las características de otros hermanos, así lo llamó. Otros hombres disponen de una sola pierna. Bartolomé hacía gestos con la cabeza
aprobando las palabras del Galileo. Otras criaturas nacen sin cabeza con los ojos en el pecho. Juan Zebedeo estalló y señaló a Tomás, el bizco. Nunca tuvo cabeza, rió Juanito. Tomás lo ignoró. En el inmenso reino de mi padre, continuó el rabí con decisión, hay criaturas sin manos o con 3 únicos dedos en cada una. Todos se miraron las manos. En la inmensa creación de Abba hay hombres insectos, y hombres cocodrilo, y hombres de 8 metros de altura, y hombres esféricos, que flotan y brillan, y hombres y mujeres centauros, y hombres de fuego. Las palabras del rabí endulzaron los ánimos. La jornada había sido especialmente trágica. Al día siguiente, 1 de noviembre, año 28, conmovido por los dramáticos sucesos protagonizados por los Dédalos, el grupo se movilizó. Andrés ordenó levantar el campamento y caminamos hacia el oeste. Siguiente destino, Escitópolis. Capítulo Nisa, Cienfuentes. No creo equivocarme cuando digo que aquella visita a la ciudad de Escitópolis fue un error. El maestro fue el único que permaneció tranquilo ante tanta adversidad, pero como decía Jasón, debo ir paso a paso. El lunes 1 de noviembre del año 28 divisamos la ciudad amurallada de Nisa. Este era el verdadero nombre de Escitópolis, también conocida como Bet-Shean o Bet-San. Todos la llamaban Nisa, en recuerdo del lugar mitológico en el que Dionisio fue criado por las ninfas. También era conocida como la Puerta del Paraíso. Podrían ser las 3 de la tarde, nona, cuando Andrés se detuvo al pie de las enormes murallas, más de 20 metros. Ahí establecimos el campamento. El ocaso, según los relojes de la cuna, se registrarían a las 16 horas 48 minutos y 32 segundos de un supuesto tiempo universal. Ese día no entramos en la ciudad, nos dedicamos a la organización de las tiendas. Por las puertas de bronce entraba y salía un constante flujo de arrieros y gentes de 1000 razas y credos. Ahí se oían todas las lenguas conocidas y otras muchas inteligibles. Nisa era una de las grandes poblaciones de la Decápolis. En mi opinión, el núcleo urbano más activo de la región. Algunos hablaban de 100.000 habitantes. La fundaron los belicosos escitas en el siglo VII a.C. Era además la única ciudad de la Decápolis al oeste del río Jordán. Eso significaba un considerable tráfico de personas y cargas con la vecina Judea. Pero el gran negocio de Nisa era la legión romana destacada en sus inmediaciones y tierras arrendadas a los veteranos del ejército de Roma. Tras 25 años de servicio, los soldados que sobrevivían tenían derecho a la honesta missio, la licencia que les proporcionaba tierras o a una compensación en metálico. Muchos de aquellos veteranos se habían establecido en la región ejerciendo como agricultores, ganaderos o comerciantes. Todos superaban los 70 años de edad para controlar la zona tan cercana a los levantiscos judíos. Roma había emplazado un enorme castro, un cuartel de kilómetro de lado capaz para 5.500 mercenarios y 120 jinetes, divididos en 4 turmai. El referido castro se alzaba hacia el oeste, a poco más de 1 kilómetro de Nisa. Este era el paisaje que nos rodeaba. Durante los 4 primeros días todo discurrió con relativa calma. Jesús visitó la ciudad en la compañía de Tabá, la escolta formada por los Zebedeos y Pedro, y de este explorador, e hizo según su costumbre. Los evangelistas, por su parte, capitaneados por los discípulos, recorrieron los principales barrios de Nisa, intentando proclamar la buena nueva del reino, invisible y alado a los atareados y desconfiados paganos. La gente los tomó por miembros de una secta y protestaron escasa atención a las palabras de los predicadores. Se reían del Mesías y de sus supuestos poderes. La verdad es que regresaban desmoralizados. Yo quedé maravillado ante la belleza y esplendor de la ciudad. Paseamos entre todo tipo de tiendas que ofrecían las mercancías más estrafalarias, desde bebedizos para hacer el amor durante toda la noche, hasta muebles llegados de la India, comidas frías o calientes o poemas de Homero. Recorrimos el foro, curiosamente en los mercados, y nos asomamos a las tabernae veteres,
los locales de los prestamistas. Oímos a toda suerte de charlatanes y profetas, pasamos frente a decenas de burdeles ubicados a lo largo de una de las calles. Las burritas eran sirias y egipcias. El bullicio era sofocante. El maestro conversó con panaderos, carniceros, revendedores y se mostró interesado en sus problemas y angustias. En una de las plazas asistimos a un litigio. Un pretor impartía justicia desde una silla curul. Al terminar, los esclavos cargaron el trono de madera y se alejaron. En las basílicas contemplamos las más variadas transacciones comerciales. Ahí se vendía y se compraba de todo, desde trigo a dientes de cocodrilo. Admiramos los templos dedicados a Vesta, a Marte Vengador y a Venus Genetriz. El mármol y las maderas nobles espejeaban por doquier. Conté 2000 teatros al aire libre y uno cubierto, un hipódromo espectacular y un canódromo. Supimos de termas públicas y privadas, gimnasios y un pesile o supergimnasio con una piscina de 100 metros y pórticos dedicados a las carreras de atletas. Sumé más de 100 fuentes, al cual más hermoso y sugerente. Pasamos ante una copia de la Academia de Atenas con un pequeño templo al dios Apolo y en un belvedere una torre que servía como observatorio astronómico. Al norte de la ciudad nos sorprendió una diminuta isla artificial. La dedicaban a biblioteca y a salones para recepciones y banquetes. A pesar del intenso tránsito, el caminar era relativamente fluido. Ello se debía a la ausencia de carros, caballerías o ganado. Una disposición imperial prohibía la circulación de estos durante el día. Solo estaban autorizados a ingresar en la ciudad en la noche. Jesús regresaba al campamento agotado y feliz.